¿Y qué dice la gente, Carlos? Con esto cerramos el contacto, porque teníamos la información de que en determinado momento hubo molestia por parte de los ciudadanos que tenían como objetivo cruzar de un lugar a otro, de un país a otro, para hablar con propiedad. Y en ese sentido no terminamos de entender a la gente, ¿no es cierto? Se venía exigiendo que se cierre la frontera como una medida seria contra el coronavirus. Se cierra la frontera y ahora resulta que hay quejas. ¿Cuánto es cierto eso? Bueno, justamente la jornada de hoy en las cámaras de Notivisión pudieron constatar este tema. La policía boliviana, y hay que reconocerlo, ha realizado un excelente trabajo de control el día de hoy. Lastimosamente, muchos lo dicen por ser bolivianos, no tenemos en cuenta el horario en el que nos encontramos. 12:02 la policía cerró la frontera. Nadie podía cruzar ni de un lado para el otro y 15 vehículos quedaron varados del lado del Brasil. Estas personas se molestaron. Algunas inclusive no tenían justificativo para poder haberse quedado hasta ese momento o haber cruzado en todo caso. Entonces, hubieron personas que realizaron llamadas aquí, nosotros pudimos constatar eso y inmediatamente se comunicaron con los oficiales que están aquí y dieron la orden de hacer cruzar. Lastimosamente, las personas se molestaron con nosotros, quienes estamos realizando el trabajo aquí, porque alegaban que por culpa de nosotros no los dejaban pasar. Entonces, es lamentable ese hecho, debido a que si los 7 días que va a estar cerrada la frontera, quien llegue 12 y 5 va a volver a cruzar, no tiene sentido haberla cerrado durante 7 días, ¿no? Y de nada sirve de haberse vacunado si no se cuidan las personas. Entonces, lamentablemente hay todavía personas que no entienden la gravedad de lo que se está viviendo y el por qué se está realizando este trabajo aquí en la zona fronteriza. Perfecto, Carlos, gracias por este contacto completo, el informe, el panorama que se vive en este preciso momento allá en la frontera con el Brasil, en Puerto Quijarro, que está ahí, ¿no es cierto? Punto fronterizo con Corumbá, que ya es parte del territorio brasileño. Y decíamos, ¿no? Esa molestia por parte de aquellos que tenían el objetivo de cruzar de un lugar a otro definitivamente no se entiende, después de que se venía reclamando que como medida seria se cierre la frontera con el Brasil. Solo para dar un ejemplo, Chile, que actualmente es el 5º país a nivel de porcentaje inmunizado a su población, alrededor del 40% de los chilenos ya están inmunizados. Bueno, el gobierno chileno ha determinado cerrar sus fronteras con todo el mundo. Nadie sale y nadie entra de Chile durante todo el mes de abril. Y nadie se queja, porque entienden la gravedad del asunto. Chile está haciendo un trabajo interesantísimo en cuanto a la inmunización. ¿Cómo lo han logrado? Básicamente, y las explicaciones que han brindado, se anticiparon al problema, lecturaron anticipadamente y empezaron a buscar vacunas y a comprarlas. Si usted quiere, incluso sin importarles de dónde venían y el origen de las mismas. El tema era vacunas. Y están vacunando, ya han inmunizado alrededor del 40% de toda su población y reforzando esa responsable medida por parte de las autoridades chilenas, ellos han optado por cerrar sus fronteras con todo el mundo durante un mes. Y aquí estamos llorando porque cerramos una semana y apenas estamos comenzando, ¿no es cierto? Imagínense, entonces, mucho hace también la cultura, la educación y poder entender la magnitud y la dimensión del problema. Ya hemos tenido experiencias sobre el coronavirus y nos están diciendo que lo que está por llegar a Bolivia, si es que ya no ha llegado, porque estamos a la espera de aquello, esa cepa P1 es altamente más peligrosa que lo que ya hemos conocido del COVID-19. Entonces, ¿quién nos entiende, no? Sería la pregunta. A propósito de lo que conversábamos hace instantes con Carlos, nuestro periodista allá en punto fronterizo con Brasil, le vamos a mostrar el trabajo que viene desarrollando la policía. La frontera con Brasil se cerró exactamente a las 12:02. La policía boliviana cumplió con su trabajo y cerró el cruce con Corumbá. El problema surgió porque 15 vehículos quedaron varados del lado brasilero. Una persona se aproximó a la policía con credencial del gobierno pidiendo que su esposa, quien había cruzado para comprar ropa, pueda volver a Bolivia. Tras una llamada telefónica, se dio la orden para abrir la frontera. El problema, las cámaras de Notivisión que captaban todo. Esto desencadenó en la ira y rabia de las personas que buscaban pasar, ya que a ninguno les importaba que el horario ya se haya terminado. Finalmente,
uno de los oficiales recibió otra llamada ordenando la apertura inmediata, la cual se terminó dando. 2 de la tarde con 10 minutos y se volvió a abrir la frontera con Brasil, esto para hacer pasar a personas que quedaron rezagadas desde el país vecino de Brasil. Ellos están pasando a petición de alguien que llamó a la policía. Los 15 vehículos pasaron y si este será el panorama durante los 7 días que la frontera va a estar cerrada, la llegada de las vacunas y el decreto no servirán de mucho, ya que los oficiales, que no quisieron revelar el nombre de quien dio la orden, sufren en primera línea y el trabajo se ve perjudicado por estos motivos.